Buenas racita, buen día. Como podrán ver, aquí andamos, martes 23 de agosto del 2022, dándole con Toño. Pues ya aquí como ya se va a atrasar la casa, pues miren, ya despejamos todo. Hay que, ahorita también vamos a quitar el panel este que está atrás de mí, todo este panel. Y pues ya ahorita voy a quitar yo mis, así donde hacía mis armados, pues todos mis Hasta que mi animalitos, mis amiga burritos, me llevó los voy a un quitar de sobre que aquí. le habían dado Ya ni unos morracita, ahí vecinos. estamos. Era una nota de un hombre que decía representar a la mujer que se había quedado con la Ahorita que casa de los alcancen a ver, abuelos. pues vamos a Pedía quitar todos los, entrevistarse conmigo. Sin saber por qué o qué motivos tendría para vamos a hacerlo, quitar todos me dispuse a ir a mi casa donde mis ya me animalitos, pues esperaba mis el hombre. burritos de aquí, porque pues Lo que ya, me dijo me dejó ahora en sí que nos silencio sacaron de y aquí sin porque van a poder atrasar la creer nada casa. de lo que pasaba. Era Y pues una... ya vamos a mover el panel, vamos a quitar todo, pues ya vieron que ya despejamos. Ahorita voy a quitar los andamios y pues ahora sí, a pasarlos para otro lado, a ver dónde me acomodo. Para hacer otra vez mis tendidos ahí con mis animalitos. Ánimo, Rosita. Aquí estamos dándole. ¿Qué crees? Por fin ya pagué mi préstamo. Ya no tengo que preocuparme por eso. ¿Cuánto has devuelto? Me prestaron 3,000 pesos y pagué solo 400 pesos. Oye, Estando en una reunión familiar, hace acto de presencia. Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. Las personas suelen crecer con ciertos problemas, traumas o experiencias desagradables siendo Ánimo, niños, Rosita. que los lleva por caminos que no son realmente gratos, pero que los ven como una posible solución. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. El primer recuerdo que llega a mi mente al recordar esta historia es un momento de felicidad. Mi padre manejaba un viejo Chevrolet y mi madre lo acompañaba siempre como su copiloto, diciéndole por dónde debía irse y la que decidía dónde parar a comer. Durante los trayectos a veces miraba señores que vendían plantas y se detenía a comprarlas, entre otras cosas que encontrábamos en nuestro camino. En esos viajes íbamos a visitar a una tía que vivía en Durango. Eran varias horas de viaje interminable y antes no había tecnología como ahora, así que una niña como yo debía entretenerse en distintas cosas. La mayoría del tiempo miraba a través de la ventana, el camino, las cosas maravillosas que nunca imaginé que existieran. Y esos viajes con mis padres era una de las cosas que más esperaba cuando iniciaba el verano, al salir de vacaciones. Sabía que al terminar la escuela era visitar a la tía y recorrer el estado. Lo esperaba con muchas ansias. Ella vivía en un pequeño pueblo en medio de cerros interminables. Luego de recorrer la carretera, teníamos que entrar en una brecha hasta llegar al pueblito donde vivía y de donde era mi madre. Tanto ella como sus hermanos habían crecido y trabajado el campo, que junto al abuelo se dedicaron a la ganadería, en esas llanuras y campos interminables que te ofrecían muchas cosas. Te daban paz y tranquilidad. Aunque estábamos alejados de todo, los cielos estrellados y el clima agradable era lo que verdaderamente te alimentaba el espíritu, poniéndote en calma y una felicidad que hasta ese momento que era una niña no conocía. No sabía que era feliz. Me encantaba estar ahí. Me gustaba mucho mirar la cara de mis padres tranquilos y serenos. La tía siempre nos atendía de lo mejor, haciéndonos de comer lo que más nos gustaba y contándonos historias antes de dormir, alrededor de una fogata, mientras asaba algunos allá donde elotes. tengo mi burro, Así donde eran tengo mi los sombra, días para allá de ahí, qué lado la voy a poner. y Ánimo, las Rosita. noches eran mejor. Pero un verano, todo eso cambiaría por algo horrible.
Habían pasado unos 2 años desde la última vez que fuimos a ver a la tía, y después de un largo viaje, parecía que todo se interponía para que llegáramos a la comunidad donde vivía la tía. Llantas ponchadas, accidentes que ocurrían en la carretera, los nervios de mi mamá que la mantenían siempre cargando con medicamentos. Mi padre fumaba sin parar, también muy nervioso, y no le podíamos decir nada porque explotaba con palabras altisonantes y mucha desesperación. El viaje problemático que tuvimos por fin concluyó cuando entramos a la brecha. Pero luego de manejar por un tramo, vimos que había un contingente de rancheros montados a caballo y otros estaban discutiendo por algo con algunos policías que estaban ahí. Imaginé que se trataba de algún conflicto entre ejidatarios. No era extraño pensar eso, pues en esos lugares la gente era bastante agresiva y de tomar armas cuando algo no les parecía. Esta vez parecía que algo los había alterado. Mi padre, al pasar lento por un lado del contingente, saludó a unos hombres que conocía, y al preguntar qué sucedía, estos respondieron que habían encontrado un muerto por un lado del camino. Algunos sospechaban que se trataba de un ajuste de cuentas. Había otras personas que hablaban entre sí, afirmando que la muerte de ese hombre no era algo normal, y sí, bastante extraño. Una niña como yo no entendía nada de esa situación. Solo llegué a mirar los restos del muerto a unos metros, y era escalofriante. Era la primera vez que veía a uno. Seguimos nuestro camino. Mi padre hablaba con voz baja con mi madre del asunto, como para que no me enterara de la situación. Pero algo me molestaba de todo eso. Había algo que me tenía inquieta, no solo por el hecho trágico, sino por el ambiente que rodeaba el hallazgo de ese hombre y las razones de su muerte. No quise pensar más, así que me quedé en silencio mientras sorteamos los hoyancos de la vereda hasta que llegamos a la comunidad. Algo que me sorprendió es que todo se veía muy distinto. No sé cómo explicar. Lo que antes había sido un conjunto de blancas casas, al mirarlas transportaban produciéndote emociones de calma y tranquilidad, deseos de recorrer esas calles empedradas. Ahora te provocaban algo de disgusto e incomodidad. Todo parecía marchito, sombrío, y sin esa luz con la que lo recordaba. Era como si un velo de oscuridad se hubiera tendido sobre todas las casas del pequeño pueblo. La gente a la que recordaba muy jovial y sonriente, ahora caminaba con la cabeza agachada y arrastrando los pies. No me imaginaba qué tipo o qué clase de problema estaban enfrentando para que estuvieran en ese estado. Era como si permanecieran en un letargo interminable de tristeza y preocupación. Al llegar a la casa de la tía no fue diferente. La fachada estaba cubierta de lodo y mugre, producto quizá de las lluvias torrenciales que a veces caían y hacían charcos fangosos. La puerta estaba toda deteriorada, apolillada y había perdido el color. Al entrar, te recibía el magnífico patio de rosales y árboles frutales que mi abuela había cultivado. Ahora estaba seco y marchito. Había además mucha basura alrededor. Algunas baldosas del piso estaban levantadas y varias partes del techo de tejas estaban derrumbadas. Mi madre no podía creer el tremendo descuido que tenía la casa donde había crecido. Lo primero que hizo fue reclamarle a la tía, pero al verla, todos nos quedamos estupefactos. Lo que había sido de una mujer radiante de larga cabellera negra y dientes blancos, ahora se notaba muy delgada y sin vida. Las canas comenzaban a asomarse entre su melena. Las arrugas que tenía entre la frente y los ojos revelaban que también algo la preocupaba o estaba muy enferma de algo. Apenas si nos saludó, sin ganas, y diciendo que estaba algo enferma, pero que todo estaba bien. Mi padre, al preguntarle qué había pasado en el pueblo, no obtuvo respuesta. La tía caminaba cabizbaja, indicando que ya estaban listas las habitaciones donde nos quedaríamos. Mis padres quisieron hablar con ella mientras tomaban café en la cocina. Salía al patio como siempre lo hacía, pero el columpio de soga y tablas que colgaba en la rama de un árbol había desaparecido. Solo estaba una soga bamboleante con un nudo de ahorcado que me produjo algo de inquietud.
Mientras caminaba por el patio enmontado, no pude evitar mirar algunas cosas extrañas que había regadas entre la maleza y la tierra. Además de la basura, noté algunos pequeños huesos de animal. Estaban dispersos por todas partes. Había decenas de vasos de veladora con la efigie de la Santa Muerte y otros santos que no podía identificar quiénes eran. Restos de carbón, cera y tela desgarrada de diversos tipos. Todo aquello se me hacía algo muy siniestro. Cosas que jamás hubiera pensado que la tía tendría ahí. Siempre fue una mujer amable y atenta conmigo y con las personas que vivían en su cuadra. Lo que más me extrañaba es que una mujer tan pulcra que siempre se preocupaba por su vestido y por tener su casa limpia, ahora tenía todo hecho un muladar. No quise mirar más. Todo aquel desorden me molestaba y al entrar en donde dormiría, de igual forma estaba desordenado. La cama estaba tendida. Había cosas ahí que no debían estar.